gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Espíritu Santo, sé mi ayuda. Sé mi ayuda hasta el fin. Sin tu ayuda nada puedo. Sé mi ayuda hasta el fin. Espíritu Santo, sé mi ayuda. Sé mi ayuda hasta el fin. Sin tu ayuda nada puedo. Sé mi ayuda hasta el fin. Conecte conmigo, ando conmigo y extendiendo su mano hacia mí. Conecte conmigo y pida que Dios sea quien me use para bendecirlos a ustedes. Le quiero ir orando fuertemente. Hay más gente que puede orar fuertemente. Oh, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Gracias. Amén. Pueden tomar su lugar. Creo que Maranata tiene una gran responsabilidad y tiene una apertura como pocos ministerios tienen, de dejar una marca y de hacer grandes cosas para Dios en Latinoamérica. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos una historia de algo que ha funcionado por 41 años y no ha perdido el sabor. Y no nos hemos corrompido con ninguna de las corrientes modernas materialistas que tanto están haciéndole daño a muchos sectores del reino de Dios. Somos un ministerio de gracia, pero un ministerio de santidad. Somos un ministerio de alegría, de gozo, de danza, pero somos un ministerio de sobriedad espiritual. Somos un ministerio humilde, amamos al pobre, compartimos con el pobre, pero somos un ministerio que creemos que la voluntad de Dios es prosperarnos espíritu, alma y cuerpo, familia, finanzas y en cada área. Y creo que con esas credenciales podemos hacer más que lo que hemos hecho. Por 38 años yo prediqué este mensaje en la ciudad de Chicago. Y es posible que mucha gente podía decir que la razón por la cual yo lo predicaba era porque estaba en el país más rico del universo, Estados Unidos de Norteamérica, y estaba en una de las ciudades más prósperas del país, ciudad industrial. Y eso podía darle ocasión a muchos para decir: es fácil predicarlo en Estados Unidos, ¿por qué no lo predica en Latinoamérica? Bueno, Dios oyó esos comentarios. ¿Y qué hizo Dios? Me puso en Latinoamérica. Y no me vine a Latinoamérica con la riqueza de Estados Unidos. Me vine a Latinoamérica con mi esposa, con mi Biblia, con mi Espíritu Santo, con mi Jesús y con mi fe, y con una historia de 38 años. Estoy aquí para decirle
que las excusas se acabaron. Y yo lo estoy viendo en México. Estamos haciendo una convención nacional en un lugar excelente, un lugar digno de los hijos del rey. Yo quiero que le demos un reconocimiento de aplauso al Ministerio del Estado y de la ciudad que ha hecho esto posible. Denle un aplauso. Y tengo la plena confianza y la seguridad que el mensaje de fe, el mensaje de valor interno, el mensaje de verdadera prosperidad que he predicado ha caído en buen terreno. Pero hay que seguirlo predicando, a pesar de que algunos puedan tergiversarlo para su propia perdición. Pablo no dejó de predicar la gracia por lo que dijo Pedro. Pedro dijo: algunos toman las palabras del apóstol Pablo y los tergiversan la gracia para su propia perdición. Pero Pablo no dejó de predicar la gracia. No dejamos de predicar el bautismo del Espíritu Santo porque algunos lo han abusado. No dejamos de predicar la sanidad del cuerpo cuando algunos han hecho un show mediático de la sanidad. Pues tampoco vamos a dejar de predicar la prosperidad del reino cuando necesitamos mucho de ello. Este no era el mensaje que yo iba a predicar hoy, pero hubo un cambio en la reunión, hubo un cambio en el ambiente espiritual y tengo que obedecer a Dios. Vamos a Efesios 3:8. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Si eso no es humildad apostólica, usted no conoce lo que es humildad. Ese es el apóstol Pablo diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, de proclamar. Yo creo en el poder de la proclamación. Cosas no van a suceder en su iglesia si usted no proclama atrevidamente y continuamente una verdad. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutables es insondables. Están tan profundas porque son tantas. Y Pablo dice: fue un privilegio, fue una gracia de anunciar este evangelio. No pueden decir enseguida solamente son riquezas espirituales, porque el campo religioso siempre quiere reducir todo el espíritu, y lo menos que son ellos son espirituales. Se maquillan de una espiritualidad que hace de Dios un Dios ausente y un Dios que no le interesa el bien del ser humano. Un Dios que solamente quiere salvarnos el alma y llevarnos al cielo algún día en una misión de rescate. Pero no un Dios que es un padre que se compadece de los hijos. Y queremos reducirlo todo espiritual y se nos olvida que todo lo físico que hay hoy, y aún lo metálico que hay hoy, viene del Espíritu. El oro y la plata vienen del Espíritu, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y nada fue hecho si no fue hecho por Él. Y yo sé que esto se puede tergiversar para el avaricioso, el humanista, pero a mí no me interesa lo que haga alguien que no tiene la revelación del reino de Dios. Pero eso no va a limitarme a mí para yo creerle a Dios que hay una riqueza en el reino que podemos accesar. La palabra riquezas aparece otra vez en Filipenses 4:19.
Y en Filipenses 4:19 nadie puede decirme que está hablando ahora de riquezas espirituales, porque el contexto del cual Pablo está hablando era de que la iglesia de Filipos había tenido un cuidado especial en ministrarle a sus necesidades. Él dice: una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. Y dijo: todo lo tengo, no porque les he pedido, porque estoy acostumbrado para lo mucho y para lo poco, en todas las cosas. Y ahí fue que él acuñó el verso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy contento en la necesidad y estoy contento en la abundancia. En la abundancia doy gracias a Dios, en la necesidad me meto en la fe de Dios. Ninguna de las dos cosas impiden, son un cortocircuito para yo hacer la voluntad de Dios. Yo estoy viniendo a México desde que eran 4 pesos por $1. Esos tiempos pasaron. Alguien dice: aquellos tiempos eran mejores. Dice alguien. Una ofrenda que me dieron en una iglesia, estuvimos contándola casi media hora, medianoche. Un muchacho que andaba conmigo, eran todas monedas. Y cuando hacíamos los montoncitos, se nos caían otra vez. Así que no me diga usted. Pero hay unas riquezas que tú puedes accesar. Si ustedes me están siguiendo cuidadosamente, se dan cuenta que yo casi no predico este tema en Panamá. No porque no crea, sino por el abuso que ha habido. Pero no deja de ser cierto. Filipenses 4:19: mi Dios, mi Dios, mi Dios. El Dios de Pablo. Me gusta el Dios de Pablo. ¿A cuánto les gusta el Dios de Nahum? Cuando yo iba a Zimbabue, había un anciano que era pastor, y él le decía a sus pastores en las convenciones, él decía: yo quiero el Dios del apóstol Nahum, porque él es rico, porque él comparaba a Dios conmigo. Cuando él me veía a mí provisto, él decía: pues así es Dios. Entonces él decía: yo quiero ese Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y estaba hablando de dinero y de finanzas. Si somos hijos de un Dios indescriptiblemente rico, debemos tener fe que Él desea que nosotros participemos de sus riquezas en gloria. ¿Por qué cuando pensamos en un reino terrenal siempre pensamos en poder, gobierno y riquezas? Y no así cuando hablamos del reino eterno de Dios. ¿Será posible extraer la riqueza de ese reino que llena todo el universo y que todo es de Él, de Jehová en la tierra y su plenitud? ¿Qué necesitamos? Creo que necesitamos revelación, que nos va a dar la fe para ser participantes de la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Seamos sinceros y recordemos que en esta escritura Pablo está hablando de suplir necesidades materiales con las riquezas de Dios en Cristo Jesús. A eso era que él se refería. Dios va a suplir lo que os falta. Lo que os falta en lo natural, Dios lo suple con lo natural. Lo que falta en lo espiritual, Dios lo suple con lo espiritual. Cada cosa con su cosa, acomodando lo material a lo material y lo espiritual a lo espiritual. Ahora, yo vengo a decirte en esta noche, por cierto, este mensaje nunca lo he predicado en este continente. Solamente una vez lo prediqué en Europa. Lo primero que necesitas es revelación.
la revelación del reino invisible de Dios y sus recursos ilimitados. Claro, se requiere fe, se requiere revelación, porque hemos sido condicionados simplemente para creer en lo que vemos con nuestros 5 sentidos o en lo que percibimos con los 5 sentidos. Creo que no hemos entendido Lucas 12, 31 al 32, y lo hemos repetido y lo hemos reiterado una y otra vez más. En los versos anteriores de Lucas 12 al verso 31 se nos habla de la ansiedad. Jesús lo estaba curando de la ansiedad, de la preocupación por la comida, por la bebida, por el día de mañana, por el techo, por todas esas cosas. Dios le dice: son los gentiles los que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Más hay algo que ustedes tienen que hacer para accesar para sus necesidades. Buscad el reino de Dios. Mateo dice primero: más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas por las cuales estamos tan ansiosos y tan afanosos serán añadidas. El problema es cuando hicimos de la prosperidad o hicieron de la prosperidad un Dios o un mensaje o un evangelio. Eso no es. Es el reino de Dios. No, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y entonces le añade algo más que no aparece en Mateo, pero sí aparece en Lucas: no temáis manada pequeña. ¿Por qué? O sea, no temáis, no tengan miedo en su fe, de creer, de pedir, de dar, de sembrar, de diezmar, de hacer cosas grandes para Dios. No le teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. En otras palabras, todo lo que tú y yo necesitamos está en el reino de Dios. Pero hay que conocer el reino. Y el reino es un reino de justicia, paz y gozo. Y empieza con justicia. Se le abre a los justos, y los justos tienen paz en la justicia de la sangre, pero también en la justicia de la obediencia que ellos promulgan a las leyes de Dios. Y el que tiene justicia vive en un gozo inefable y lleno de gloria. Busquen ese reino de justicia, de paz, de gozo, y todas las demás cosas os serán añadidas. Oh manada pequeña, no se preocupen, no estén afanosos. No se afanen como los otros gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Quiero decirle algo. Jesús dice: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino no está en bancarrota. Es el reino de abundancia. Es el reino del Padre, es el reino del Hijo y el reino del Espíritu Santo. Pero es el reino también de los hijos, que somos nosotros. Somos herederos de ese reino. Busquemos la revelación del reino invisible de Dios y sus recursos ilimitados. Me gusta eso. Un mundo espiritual que trasciende nuestra visión, que trasciende nuestro entendimiento y va más allá de los 5 sentidos, donde residen los recursos ilimitados e inescrutables del Rey del universo. Predicaré eso hasta que me pongan una cruz blanca encima, y nadie me podrá cambiar el mensaje. No me importa que sean los que tienen la falsa doctrina de la prosperidad, o los que tienen la falsa doctrina de la pobreza. Yo tengo la doctrina del reino de Dios. Y vengo a decirle a México: libértense, predíquenlo,
créanlo, practíquenlo, porque hay que hacer grandes cosas para Dios. Y en bancarrota no se podrá hacer. Este reino de Dios tiene todos los recursos y riquezas por sí solo, sin depender de ninguna circunstancia natural o humana. Este reino no existe solo para definir la grandeza y majestad del creador del universo. No, sino que este reino existe para inundar al cosmos y a sus criaturas con todo lo que necesitan para su sustento y provisión. ¿Se ha preguntado usted? Cuando tiene ese pescado ahí grandísimo en su mesa, ¿quién lo alimentó? ¿Y cómo se alimentó? Usted no ve los gobiernos que parte de su presupuesto es echarle pan en los océanos y en los ríos para que los peces coman. No tienen que hacerlo. Estamos hablando de océanos y ríos llenos de peces, y todos son alimentados. Saque la cuenta de las aves que vuelan por los aires, y Jesús dijo: a ninguna de ellas le falta. No tienen graneros, no siembran, no recogen. Y Jesús dijo: mi Padre Celestial las alimenta todas. Y él dijo: y vosotros valéis más que todas ellas. Alguien diga aleluya. Dios quiere que vivamos más conscientes de este reino eterno que de este mundo temporero. Por eso nos manda y nos inspira a vivir por fe y no por vista. Predicado por años y años y años que el mundo espiritual está preñado. Hay gente que no le gusta el término preñado. Yo dije preñado, a mí me gusta. No puedo decir que está encinto. El reino está preñado de bendiciones, de justicia, de paz, de gozo, de poder, de milagros, de maravillas, de operación angélica. Pero también está preñado de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder. Alguien diga aleluya. Yo le aseguro, como que me llamó a un rosario, que una persona agarra este mensaje de esta noche y lo escucha 40, 50 veces, y yo te aseguro que te van a dar un lavado de cerebro. Sí, la palabra te va a dar un lavado de cerebro y vas a prosperar, porque vas a prosperar, y te vas a levantar porque te vas a levantar. La miseria se tiene que ir, la pobreza se tiene que ir, especialmente cuando es para propósitos del reino de Dios. Oh my God, oh my God. Estoy hablando de la revelación del reino invisible y sus recursos ilimitados. Que no nos enfoquemos tanto en la necesidad, sino en el Padre, que le ha placido darnos ese reino. Aleluya. Lo primero que necesita: revelación del reino invisible con sus recursos ilimitados. Segundo, necesita la revelación de un Padre amoroso y compasivo. Padre amoroso y compasivo. Y leemos en Romanos 11, versículo 33 al 36. Y en este caso uso la Biblia de las Américas. Y lo dice en esta forma: oh profundidad de las riquezas
y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? 36. Porque de él, y por él, y para él. Diga conmigo, porque de él, por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Escúchame, querido. El concepto que tú tengas de Dios va a determinar en gran manera cómo te relacionas con Dios y lo que vas a recibir de Él. El concepto que tenía el que recibió un talento era muy pobre acerca de Dios, y recibió lo mismo que él confesó. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Un Dios lejano, irresponsable, duro, que cosecha donde no sembró, que busca donde nunca puso nada? Yo quiero la revelación de un Padre que me ama y que tiene compasión de mí. Para mí Dios es un creador amoroso. Es compasivo y es responsable hacia cada una de sus criaturas. Ya le dije lo que pasa con los peces y las aves. El principio bíblico es que los padres almacenan para sus hijos. Y Dios es el Padre número uno. Diga, Dios es el Padre número uno. El concepto de Padre se relaciona con bondad, con abundancia, con perfección, con belleza. Tanto que ustedes han acuñado una frase cuando algo les gusta: eso está padre. Pero entonces no creemos que el Padre de los cielos está padre, que el Dios que hizo los cielos y la tierra está padre. Glory. Oh, me bendice este mensaje, porque lo predico con una pureza, sin presión ninguna, sin creer que tengo que recoger una ofrenda al final, porque no va a acontecer. Y si Él es un Padre, Él almacena para nosotros. Atendamos a la revelación que Jesús nos da de su Padre. ¿Cuál es la revelación que nos da de su Padre? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más mi Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden. Esa es la revelación de Jesús. Y no habló de cosas espirituales, porque estuvo hablando de pan, de pescado y de huevo en Lucas. Habló de tres cosas que hay que comprarlas con dinero, a menos que tenga la gallina. Pero aún así, para tener el pan tienes que sembrar el trigo, y para sembrar el trigo tienes que comprar la semilla. Siempre está envuelto el factor dinero. Tú no puedes sacar el factor dinero, no importa cuál sea la economía moderna, antigua, socialista o capitalista, republicana o democrática, no importa. Es parte de cómo funciona el mundo. Un medio de intercambio. Oh, la revelación de un Padre amoroso y compasivo. Jesús nos dice que oremos que el reino venga, para que nos dé el pan de cada día, provisión diaria. Por eso
Pensemos en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como los cielos en la tierra. Después de venga tu reino, y danos hoy el pan de cada día. Pedimos el reino. Y cuando pedimos el reino y pedimos la voluntad, Dios no tiene problema en que tú pidas el pan. El problema es cuando pedimos el pan pero no queremos su reino, no queremos su gobierno, no queremos que su voluntad se establezca en nuestras vidas. Dios no tiene problema en entregarle a gente del reino los recursos que hagan falta para establecer su reino, porque Él es un rey responsable. Aleluya. Tercera cosa que necesitas para accesar la riqueza del reino: la revelación de la herencia de Abraham. La revelación de la herencia de Abraham. Vamos conmigo a Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y la bendición de Abraham no era el bautismo del Espíritu Santo, ni aún la salvación, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entiende esto, querido. Dios usa hombres para conectar el cielo con la tierra, y para conectar la tierra con el cielo. Dios usa hombres. Dios hace pacto con hombres, no solamente para bendecirle a Él, sino para hacerlos a ellos instrumento de bendición. ¿Cuál ha sido el problema que ha causado más problemas acerca de la prosperidad? Es que los hombres que en el evangelio se han enriquecido, porque al principio Dios hizo pacto con ellos, se les olvidó cuál era el propósito del pacto. Soy bendecido para bendecir. No soy bendecido para oprimir. No soy bendecido para montarme encima de otro, para saquear a otro, para quitarle a otro, para manipular a otro. No, 1000 veces no. El pacto abrahámico es para devolverle a los habitantes de este planeta la bendición que habían perdido por la maldición del pecado. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios le dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, yo te voy a bendecir para que tú bendigas. Y yo te garantizo algo, pastor: mientras seas pichirre, estarás patinando en el asunto económico. Suelta el maní. Suelta para otros. Siembra en otros. Piensa en el que tiene menos. Siempre habrá alguien que tenga menos. Y no importa lo poco que tú tengas, siempre hay alguien que tiene más poco que tú. Los profesores me corrigen. Eso yo me lo inventé, más poco, eso no existe. Antes que me corrijan, siempre tengo los correctores que me escriben. Oh, glory. Yo lo estoy bendiciendo a ustedes, pero el Espíritu me está bendiciendo a mí, porque me está dando una perspectiva para los próximos 30 o 40 años. Necesito mucha plata, no para mí, sino para el reino de Dios. La obediencia de Abraham la tenemos, dando Isaac en sacrificio. Aseguró la bendición para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Esa es la bendición de Abraham. La gente quiere la bendición de Abraham, pero no quiere la entrega óptima de Abraham. La obediencia de Jesús entregándose en sacrificio en la cruz selló esa bendición cuando se hizo maldición, para que la total bendición de Abraham me alcanzara.
Ahora, tengo que hacer una declaración. Un yo independiente no puede recibir la bendición de Abraham. La promesa fue hecha a la simiente y esa simiente es Cristo. Y escuchen esto, diga conmigo, es en Cristo, viviendo en mí y yo en él, que la bendición de Abraham me es concedida. Porque la bendición de Abraham no viene por medio de Cristo. Cristo es la garantía del nuevo pacto. Cristo es la seguridad del nuevo pacto. Cristo es el colateral del nuevo pacto. Él selló el nuevo pacto con su sangre, con su muerte, y lo actualizó con su resurrección, y está asegurando que se cumpla con su intercesión a la diestra del Padre. Así que tú no tienes que quedarte sin pacto. Por eso, pero no tienes que hacer pacto. Simplemente entra en el pacto y recibe y sé obediente al pacto. Y yo te garantizo que mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Mi mensaje es corto y es breve, sencillo. Son 4 puntos solamente. Y los 4 empiezan con revelación. Voy a repetir los primeros 3 para que se conecten con el último. El primero fue la revelación del reino invisible de Dios y sus recursos ilimitados. El segundo fue la revelación de un Padre amoroso y compasivo. El tercero fue la revelación de la herencia de Abraham, que es donde estamos. Aleluya. Y la cuarta es la revelación del propósito de las riquezas. Aquí es que está la clave. Si vendrá o no vendrá. Propósito. Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Te vas a acordar de él? Cuando tengas $1,000,000, como cuando tenías $10. Pastor, ¿te vas a acordar de él? Cuando tengas 5,000 miembros, como cuando tenías 5. Y tenías que creer por una tortilla y un habanero. Y unos frijoles que ni sal le podías poner. ¿Ese era tu almuerzo? Pero un día empezaste a conectarte con Dios. Descubriste los principios del reino. Y la cosa empezó a crecer. Pero se te olvidó. Dios es muy enfático con Moisés. Dice, no acontezca que se olviden. ¿Quién los sacó de tierra de esclavitud? ¿Quién los llevó a una tierra que fluye leche? ¿Quién le abrió el mar rojo? ¿Quién los sostuvo con pan, maná en el desierto? ¿Quién le dio agua? ¿Quién los introdujo a una tierra que fluye leche y miel? Llegaron a lugares que ya las fincas estaban hechas, las casas estaban hechas, aún las fuentes para las aguas, los pozos estaban ya acabados. Simplemente tuvieron que entrar a heredar, porque son mis hijos, por el pacto que hice con Abraham. Pero ahora acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esa palabra confirmar tiene diferentes significados. Shade of meaning le dicen en inglés. A fin de confirmar, a fin de establecer también, o a fin de continuar su pacto que juró a tus padres, como en este día. En otras palabras, las riquezas del Rey del universo son para establecer su autoridad e influencia en su área de gobierno. Primero que todo, las riquezas del Rey son para extender los dominios de su reino. Aleluya. En mi país
No habrá dinero algunas veces para arreglar una calle o para terminar una autopista. Pero nunca hemos oído que las Fuerzas Armadas militares no tengan dinero para hacer la guerra o para extender o asegurar el reino. Estamos hablando de lo natural. No estoy excusando una política nacionalista, porque yo no soy eso. Estoy enseñando principios. Las riquezas del reino de Dios son para establecer su autoridad e influencia en su área de gobierno. Sus administradores son responsables de hacerlo con santidad, integridad y responsabilidad. Pastores que son administradores del reino de Dios. Qué mucho mal y qué mal testimonio hay en mi Panamá y en Latinoamérica. El testimonio que tiene el mundo de lo que los líderes están haciendo con la riqueza del reino de Dios. Ellos creen que su patrimonio personal o el patrimonio familiar, cuando se les olvida que solamente son administradores. Se requiere de los administradores que sean fieles, porque algún día le van a decir: da cuenta de tu mayordomía. Las riquezas son del reino de Dios y nunca se deben ver como una posesión privada que nos haga avaros, oportunistas, orgullosos, prepotentes, separados de la gente, haciéndonos ver que somos superiores a la otra gente, venteando nuestras bendiciones y nuestra prosperidad para que los otros se sientan como hormigas. Eso no es. Eso no es. Eso no es. Somos agentes responsables. Pastores, digan conmigo: somos agentes responsables. La revelación del propósito de la riqueza para suplir a sus criaturas, para su sostén, no tiene ningún problema. Y el disfrute en el reino de su Padre. Dios no tiene problemas en requete compensar a un administrador responsable que está expandiendo su reino y que está contribuyendo a que la gente le dé gloria a Dios. Dios no tiene problemas en coronarlo de bienes de misericordia cuando Dios conoce el corazón de ese hombre o de esa mujer y sabe que por encima de todo es el reino de Dios. Y que si llega un momento que hay que decidir, lo pongo en el reino porque hace falta, lo pongo en mí. Primero lo pongo en el reino. Y yo espero que después el mismo reino donde yo lo ponga me va a suplir en el futuro todo lo que yo necesite. Yo le dije a mi iglesia en Panamá: yo llegué aquí, todo lo puse aquí. Ustedes no tuvieron que dar un centavo ni para comprar una silla. Entraron a inaugurar un lugar para 1,100 personas, con todos los hierros, con todo lo que hace falta. Y nunca se recogió una ofrenda, porque ahí yo sembré mi vida y sembré aún el patrimonio de mi familia. Eso sí, le dije con la cara muy alegre y muy libre, le dije: ahora no se quejen si un día Dios me prospera en una forma que los asuste a ustedes. Y si me están oyendo mis hijos panameños, que lo sepan. Si ellos se aplaudieron y se alegraron porque un día yo lo puse todo en el reino de Dios, no se sorprendan cuando un día Dios pone muchas de esas cosas en mi persona o en mi vida para yo seguir siendo bendición a otros. ¿Por qué no? Porque Dios puede confiarme a mí. No hay avaricia en este hombre. No hay avaricia. El dinero no me compra. El dinero es un medio para bendecir a otros. Wow.
Así que no hay ningún problema. Dios suple a sus criaturas para el sostén y para el disfrute en el reino de su Padre. El propósito de la riqueza es establecer la verdad y el poder de su reino por medio de la predicación del Evangelio. Todo lo que el Evangelio cambia necesita, en mi iglesia lo tiene. Todo. Todo lo que los niños necesitan en su departamento lo tienen. Lo mismo los jóvenes. No ponemos límites. A Dios le gusta eso. ¿Cuál es el propósito de las riquezas? Escúchame, que el alfolí de su casa tenga suficiente y abundante tesoro para que haya alimento en la casa para los que establecen el pacto. Ningún problema. Pero también para socorrer a los menos afortunados, que están imposibilitados todavía para hacer riquezas, o que no han alcanzado el nivel de revelación y fe para sus necesidades. ¿Por qué no? Le he dado hoy el propósito de las riquezas. Le he dicho hoy las 4 razones por las cuales podemos accesar las riquezas del reino. Termino hablando de un joven que era multimillonario. Viene donde Jesús. Se enamoró de Jesús. Se enamoró de su mensaje. Se enamoró de su integridad y de su amor. Y venía dispuesto a seguirlo. Y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le pregunta: ¿saben los mandamientos? Oh, desde mi niñez lo sé todo. Bueno, no estás lejos del reino de Dios, pero una cosa te falta. ¿Por qué digo esto? Jesús no le dijo eso a Nicodemo. A Nicodemo le dijo: tienes que nacer de nuevo. Jesús no le dijo eso a Zaqueo. Solamente le dijo: entra a tu casa y acaba de llegar aquí la salvación. Más nada. No le pidió una ofrenda. Zaqueo fue quien dijo: sé que le he robado a los pobres en mi profesión, así que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si eso es poco, añado 4 tantos más. A este muchacho Jesús le dice: ¿tú quieres vida eterna? ¿Tú quieres accesar la riqueza de la vida eterna con todo lo que hay para ti? Ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Dice que él se alejó avergonzado, apenado, lloroso. Dice que cuando se iba, dice: Jesús lo amó. Siendo avaro, Jesús lo amó. Jesús lo amó. Pero Jesús lo dejó ir. Jesús lo dejó ir. Se fue con su dinero, pero se fue con la pobreza más grande que él pudo experimentar, porque perdió el reino de Dios. Cuando Dios me dijo: sal de Chicago, yo tuve que dejar un sinnúmero de cosas. Tuve que rematar un sinnúmero de cosas. Estamos hablando quizás de una pérdida millonaria de cosas, porque yo sabía que era más importante salvar una nación y obedecer a Dios que salvar mis finanzas, mi patrimonio personal. Quiero decirle a ustedes, 3 años y casi 4 ya pronto, he visto la mano de Dios en estos años como nunca antes. Todavía no hemos vendido un taco o una enchilada para hacer nada en la iglesia. Pregúntenle a su líder nacional si yo le dije: necesito boletos de primera clase y el hotel de 5 estrellas y una limusina para que me lleven y me traigan. Nada de eso. Estoy feliz. Feliz.
Porque desde que llegué a México la primera vez, me montaron en un bochito, un Volkswagen. Con este cuerpo no tenía tanque de gasolina. El tanque de gasolina era un galón plástico adentro con una gomita. Cuando yo salí de ese carro, olía a gasolina por una semana. Me llevaron a Tamazunchale en un carro que era pequeño y yo tuve... Alguien está aquí en Tamazunchale. 7 horas acostado así, porque no cabía. Y nadie puede decir que me quejé. Que me quejé. Hasta me enseñaron a tomar pulque. No, pulque, diferente. Gloria a Dios. Pero sabe una cosa, no conozco el orgullo, no conozco la prepotencia. Me como una empanada con el pobre en la esquina. Me tomo una taza de café con el pobre en su rancho. Porque así era Jesús. Pero soy muy rico, no en dinero, en fe. ¿Sabe lo que dice Santiago? Que a los pobres de este mundo Dios los ha hecho ricos en fe para que sean herederos de las riquezas. Así que cualquiera aquí puede agarrar este mensaje y escucharlo y limpiar su mente de tanta basura religiosa y empieza a creer que mi Dios, póngase de pie, levante las manos al Señor, tiene placer en la prosperidad de sus siervos, se compadece y Él quiere bendecirte para que su reino corra rápidamente. Levantemos la mano, oremos. Ore. Siga adorándole. Oh, glory. Ore. Algo está pasando en este lugar. Poder de Dios. Rashakaba kolama. Kiria tolobo shekere lebekaya. Padre, dame revelación. Pide revelación. Renuncia a la ignorancia. Que tu corazón sea puro. Las riquezas son para establecer su pacto, para avanzar su reino, para avanzar su agenda. No es para nosotros. Arrebatémosles al diablo lo que nos ha quitado. Sigue orando. Haz un pacto con Dios que tú, si Él te da dinero, lo vas a usar para su reino. Y que nunca te vas a poner orgulloso, prepotente, avaro. Seguirás siendo amoroso, compasivo. Seguirás bendiciendo al pobre. Kira baba shakala makaya. O karabashalaba. Kira bashola makaya. O karabashala makaya. Oh, aleluya. Sigue orando.
Me dice el Espíritu Santo que te diga que le pierdas el miedo a la bendición de Dios. Si tu corazón es recto, no le tengas miedo a la bendición de Dios. El dinero nunca ha dañado a nadie. El dinero solamente saca lo que hay en el corazón de la gente. No es el dinero quien dañó a nadie. No, es el corazón que hay en esa persona. Alguien dice, mira lo que pasó con la plata. No, el dinero no lo dañó. Porque el dinero no es la raíz de todos los males. Es el amor al dinero. ¿Por qué yo digo esto? Un pecador pobre usa el dinero para fornicar en un motel de $10. Un millonario usa el dinero para fornicar en el hotel de 5 estrellas. El problema no es el dinero, sino que el dinero refleja lo que hay en el corazón. Es más, voy a atreverme a decirte algo. Tú nunca conocerás la espiritualidad de una persona mientras no tenga plata. Y tú nunca conocerás la humildad de una persona hasta que no tenga dinero. Es fácil ser humilde cuando no tienes nada, pero es difícil ser humilde cuando lo tienes todo. Porque el dinero compra muchas cosas, hace muchas cosas, pero es por tu corazón. Yo te puedo asegurar que aquí hay un hombre de Dios con corazón, y se lo he probado a ustedes. No hay, aún los que se han ido a este ministerio no pueden levantar la voz y decir que yo he codiciado vestido, plata u oro de nadie. Y a ti, el Señor te dice que los días de las pequeñeces se han terminado. Y los límites, autolímites que tú te has puesto por la cultura, pero también por el entrenamiento religioso y por lo que te dijeron que no podían hacer, es borrado en esta noche. Dios te va a levantar aquí con los tuyos, porque ellos tienen que verte a ti aquí, porque tú serás un espejo para que otros puedan hacer lo que tú vas a hacer. Va a levantar una super iglesia en este lugar, y Dios te va a levantar. Te va a dar la gente, y quizás algunos van a ser más inteligentes que tú, pero tú vas a llevar la batuta y tú vas a llevar la autoridad, y a ti Dios te va a entregar los recursos para hacer grandes cosas que tú creías que no podías hacer. Prepárate y habilítate para la grandeza, la cual Dios te da. Recibe la impartición de un padre de propósito. Shakalaba, Okaraba, Sohalaba. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oh, aleluya, aleluya. Glory, 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 glory. ¿Cómo funciona esto? Sembrando y dando. Tenía la opción de hacerme un regalo en mi cumpleaños de una nueva camioneta. ¿Y sabe lo que hice? Le compré una a la iglesia, y yo me quedé con una. Y a las 2 semanas o a las 3 semanas
se me han abierto unas puertas que ni yo pensaba que eran posibles en el área económica. Y no soy negociante, no tengo empresas de ninguna clase, y no estoy en contra de que un ministro las tenga si tiene ese don. Pero algo sucedió cuando puse el reino en primer lugar. Aquello que yo lo podía comprar porque el dinero es mío, era mío, y soy un diezmero fiel también, y un dador mucho más allá. Como alguien dijo, no, él no diezma. Es cierto, yo no diezmo, yo doy más del diezmo. Pero algo sucedió cuando yo hice eso. En el momento que entró el dinero en el fondo de la iglesia para ese carro para la iglesia, es un carro para el Evangelio Cambia. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿y nosotros que lo hemos dado todo? Jesús dijo: yo no he visto uno que haya dado todo por el reino de Dios que no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es palabra de Jesús. Si lo crees, lo crees, y si no lo crees, lo haces el mentiroso. Prepárate para la grandeza. Si eres grande para Dios, Dios te hará grande a ti. Sé grande para Dios, no para ti. Para ti siempre, mírate pequeño. Mírate pequeño. Aleluya. Oh, glory. Y le vamos a hacer un espejo a México de lo que es verdad y lo que es falso, haciendo las cosas en la forma correcta. Yo le garantizo a usted que lo que viene es grande. Grande. Es grande. Ahora pueden cantar el cántico. Ahora es que ve ese cántico. Ahora es que viene el cántico. Porque algo grande viene. Aplaude fuertemente. Los amo. Los quiero. Chao. Bye bye. Yeah.